Queridos oyentes, en la grabación de ahora me gustaría hablarles cómo Dios nos advierte a través del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo por medio de sueños, visiones y así sucesivamente. Esto será un relato de un sueño para que vean cómo Dios también nos advierte a través de los sueños. Todo lo que hago ahora lo hago porque hay muchos que hablan en contra de la obra del Espíritu Santo. Y quiero darles argumentos para que vean que Dios sigue obrando hoy a través del Espíritu Santo y cómo obra a través de sueños inspirados, visiones y otras obras que Dios nos muestra. Quiero contarles que hace unos días antes de que sucediera lo que pasó, tuve un sueño y el sueño fue bastante sencillo. No es complicado, fue una advertencia. Vi que a la puerta de mi casa llegó un coche y de alguna manera ese coche era como un taxi y en ese taxi había una imagen como de vacaciones, una imagen de un sol con algo de pasto y algo muy bonito como si te invitara a irte de vacaciones. Así estaba dibujado en ese coche y noté que era como un taxi y me preguntaba, oye, ¿qué pasa con este coche tan sencillo? Te invita como si fueran vacaciones, pero nadie quiere subirse a ella. Eso era aún más curioso, que nadie quiere subirse a ella. Y me sorprendió mucho. Y de alguna manera yo, por lástima de aquellos que andaban con ese taxi, yo dije, bueno, me subo yo en él, bueno, me subo yo en él. Si nadie quiere subirse, pues me voy a subir yo en él. Y me subí en ese taxi, y el taxi era de lejos. Tenía la impresión de que era un coche en toda regla, pero cuando me subí en él ni siquiera tenía ruedas ni motor, y las personas que estaban en ese taxi como que no, como que seguro, ellos empujaban el coche, o sea, era solo una tablilla, ellos estaban de pie y empujaban con los pies ese coche para que avanzara. Y dije, oye, pero este es el taxi más débil que he visto en mi vida. Es solo una maqueta, ni siquiera es un taxi real. Es bonita por fuera porque tiene una imagen de vacaciones, de algo de césped bonito, de sol, pero en realidad por dentro es una maqueta de taxi, ni siquiera es un taxi. Y bueno, se hizo como que de alguna manera en ese taxi había dos personas, un hombre y una mujer, y me invitaron a ir con ellos en un viaje. Y yo vi muy claro que teníamos que ir del punto A al punto B y entre esos dos puntos era un camino muy recto, muy simple y muy rápido de llegar. Pero al subirme a su auto, ellos empezaron a llevarme también del punto A hacia el punto B, pero no en línea recta al punto B, que estaba muy cerca, y empezaron a llevarme con un gran rodeo pasando por unas casas abandonadas y muy aterradoras, y no solo eran así esas casas, sino que en casi cada casa había un escalón, como si fuera un peligro en el camino que era muy difícil de pasar y había muchísima gente. Vi que iba por ese rodeo y se detenía en ciertos escalones y no llegaban al punto B, y una mamá era muy fuerte y le dije, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué no vas del punto A al punto B? Das la vuelta así y vas hasta esos escalones, y yo llamaba a esos escalones las trampas de Satanás, las trampas de Satanás, así los llamaba yo y decía, oigan, pero ¿por qué andan ustedes hasta esas trampas? ¿Por qué no van directo al punto B si ni siquiera necesitan ningún coche, si ustedes deben? El punto A estaba muy cerca del punto B y noté que me llamaron la atención. No dejes que tu esposa suba estas escaleras porque se va a tropezar en la penúltima. Fue muy interesante. No llevé a mi esposa en el coche con ellos porque en realidad ya ni iban en el coche, solo era una maqueta, como dijo. Entonces prácticamente empezamos todos a ir a pie.
que no tenía motor, no tenía ruedas, no tenía nada, era solo una maqueta y así íbamos dando vueltas hasta ese recorrido por las trampas, hasta esas casas abandonadas que te daban miedo y te asustaban, todo eso. Dije, oigan, ¿por qué van hasta allá si yo con ellos ya pasé algunas trampas? Y dije, oye, ¿por qué en la vida yo evito esas trampas? Yo no caigo en esas trampas porque sé que son trampas del maligno, son malos entendidos y son trampas del maligno. Y llegué con ellos casi al punto B, pero no logré llegar al punto B. O sea, llegué hasta el penúltimo escalón y ahí me llamaron la atención. No deje a mi esposa, ella se va a tropezar en el penúltimo escalón, no la abandone en este camino. Me desperté y pregunté, Señor, ¿qué pasará? ¿A quién vas a enviar a mi casa? ¿A quién voy a recibir con cariño y voy a recibir en mi casa? ¿Y qué va a pasar? ¿Quién vendrá a mí? No es la primera vez que Dios me llama la atención por sueños, visiones, etcétera. Es obra del Espíritu Santo. De hecho, podría darles un versículo de la Biblia, pero se los daré al final para contarles lo que realmente pasó. Así que, en realidad, hasta aquí fue un sueño. Eso fue lo que soñé en la noche y ahora les cuento lo que pasó después de 2 días. Después de 2 días, no recuerdo exactamente, pero fue muy rápido. Después de eso, seguía esperando, Señor, ¿quién vendrá? ¿Qué pasará? ¿Quién me guiará por estas trampas? ¿Por qué no avanzo del punto A al B? Y después de un día o dos, vi que por mi calle venía un hombre con una mujer y pasaban por cada casa tocando el timbre, pero nadie les abría. Y dije, oye, pero espera un momento que mis vecinos están en casa o saben que al otro lado de la calle tienes la luz encendida. Yo sé que están en casa, los veo que están en casa. ¿Por qué no les abren? Si alguien toca la puerta, porque yo como regla, cuando alguien toca la puerta, yo abro si estoy en casa y les pregunto, oye, ¿qué quieren así? Pero nadie les abría y me sorprendí. Dije, oye, los conoce, ¿cómo que no les abre? Vi que venía por la calle y nadie les abría aunque tocaban. Fui a una casa conocida de un vecino involucrado en política, quien salió. Hablaron con ellos y se fueron. Dije, oye, ¿por qué no les abre? Porque estos estaban listos para entrar a la casa, vinieron más adelante, era la siguiente casa, tocaron, miraban, cerraban la puerta y no abrían, no decían nada, solo te cerraban. Y dije, oye, ¿quién será? Y vinieron a mi puerta. Yo rápido dije, ¿cómo no les voy a abrir? Rápido, les abrí la puerta, entren. Y pregunté, ¿pero quiénes son ustedes? Pues nosotros somos los testigos de Jehová. Y pensé, pobres de ellos. Nadie quiso abrirles, oye, pero bueno, déjame abrirles yo, porque así a mí no me influye, porque yo sé, la teoría no me influye ni negativamente ni de ninguna manera. Vengan a la casa, les digo, vengan conmigo a platicar, vengan, les abrí la puerta, oye, me invitaste a la casa y me acordé, les digo, ustedes son aquellos a quienes Dios me llamó la atención por la enseñanza que dan y empezamos a platicar y les dije, miren, yo fui advertido por el Señor por lo que hacen ustedes, pero lo que hacen no está bien, que ustedes, en lugar de ir del punto A al punto B, de hecho, ¿qué quiere decir esto? ¿Que me entienden? Hablar de salvación implica que en el punto A está alguien no salvado y en el punto B alguien salvado. Pero, ¿qué significa ser salvado? Significa recibir a Cristo en tu corazón y creer y has llegado al punto B como una persona salvada. No es algo tan grande. Luego debemos mantenernos en la ley del Señor sin apartarnos para conservar la salvación y vivir guiados por el Espíritu Santo y dejar que Cristo esté en nuestro corazón, que se manifieste a través de nosotros, y así sucesivamente. Pero ¿qué hicieron ellos? Empezaron con todo tipo de historias que yo conocía más y empecé a contarlas. Oigan, vean que su coche no es bueno, así que su enseñanza no es buena, no van del punto A al punto B. Y la primera vino también con un libro, para los que saben, era un libro muy bien ilustrado, exactamente como era el taxi, con una imagen de sol y gente feliz y unos árboles, exactamente como en las vacaciones. Así que se cumplió sí, amén, sí, amén. Y le dije a mi esposa, por favor, no te quedes a hablar con esas personas porque te va a afectar negativamente, vas a perder tu fe.
en las últimas conversaciones, porque así me mostró el Señor que había unos escalones por donde ellos me llevaban y de hecho empezaron. ¿Cómo se llama Dios que en su nombre? Y dije, mira, yo me alejo de esas enseñanzas porque no son enseñanzas verdaderas, son trampas del maligno. Así me lo dijo el Señor. Por eso lo que enseñan son trampas del maligno. No llevan a la gente del punto A al B, ni ustedes llegan. Entonces muchos de ustedes se detienen en las primeras trampas, ya han perdido la fe en las primeras trampas y no llegan hasta el final. Intenté guiarlos más allá de esas trampas. Cuando surgía un tema, buscaba ayudarlos a superarlo. Así es como sueño. Intenté superar estas enseñanzas, avanzar más allá para llevarlos a Cristo, al punto B, para que sean salvados, pero no lo logré con ellos. Me perdí en el camino, en algunas trampas, se quedaron ahí atrapados. Y les dije, es muy importante que ustedes presenten a Cristo y no las trampas del maligno. ¿Qué significa eso? Enseñanzas falsas, enseñanzas pesadas, enseñanzas que matan nuestra fe y de ninguna manera nos llevan a Cristo a través de esas enseñanzas. Yo personalmente, ¿cómo procedería yo personalmente si fuera testigo de Jehová? Por experiencia les digo, porque el Señor me ha hablado muchas veces por el Espíritu Santo. Si es su primera vez escuchando este video, les pido que vean las otras grabaciones. Dios desde joven me ha hablado de muchas formas y he visto muchas obras cumplidas. Así que Dios obra a través del Espíritu Santo si nosotros limpiamos nuestro corazón, si creemos en su sacrificio, limpiamos nuestra vida, Dios nos guía, nos enseña y nos muestra cómo llevar nuestra vida de fe. Así que no, como dice la Biblia, que ni siquiera el débil de mente se pierde en el camino de Dios. Porque así está hecha, no es un camino difícil, es muy sencillo para que todos podamos recorrerlo, entendamos mucho o poco, llegar al punto B y salvarnos, pero yo no aceptaría la enseñanza que me dan otros. La Biblia dice claramente que vivimos en los últimos tiempos y todos lo sabemos. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. Eso no significa que no debamos tener maestros, eso no significa que no debamos tener personas profetas, como dice la palabra del Señor, evangelistas y así sucesivamente. Pero no olvidemos que cada uno de nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, así que cada persona, cada cristiano individualmente. Así que no, como ven, el Señor me guió y mostró. Pon atención, vienen dos, un hombre y una mujer. Así fue. Y te va a llevar por las trampas del maligno y no te llevará al punto B, a Cristo. Así que te va a llevar por todo tipo de enseñanzas falsas y difíciles de entender. No abandones a tu esposa, eso dañará su fe. En estas discusiones habla y recuérdale que debe acercarse a Cristo. Ya no llegan porque tropiezan con las trampas del maligno. No quiero que este video sea largo ni una advertencia, prefiero que sea corto. Dios me ha enviado a varias iglesias con advertencias y también me habló sobre la iglesia del Testigo de Jehová. Y aquí tienen un ejemplo claro de cómo Dios me advirtió acerca de las personas que vendrán a mí y a las que yo voy a recibir. Pero debo tener cuidado porque su enseñanza no es una buena enseñanza y son trampas del maligno. Les agradezco por escucharme y oro para que Dios trabaje en su corazón, incluyendo a los de la iglesia del Testigo de Jehová, y que entiendan que Cristo es nuestra salvación y eso es lo importante. Todo lo demás son cosas entendidas, más o menos verdaderas, pero Cristo es nuestra salvación. Debemos llegar ahí para evitar las trampas del maligno. Les agradezco que me hayan escuchado y que Dios los bendiga en todo lo que hagan.